Estamos en este capítulo 62 de Libroteca, la revista cultural de Platinum. Y Mr. Books, como siempre, apoyando a este espacio, nos ha permitido llegar hasta el último premio Alfaguara de novela. El premio Alfaguara de novela 2026, que fue entregado a David Toscana, escritor mexicano, por su novela El Ejército Ciego. Y lo tenemos precisamente aquí en esta cabina. Bienvenido, David, bienvenido al Ecuador, a esta charla que va a ser con los lectores, porque hay una cosa que me gustó mucho, que leí de Mr. Books, y es que tienen este compromiso de acercar a los lectores, a los autores, para así acercarlos a sus lecturas. Bienvenido. Gracias, y gracias por el espacio y feliz de estar aquí en Quito. David, yo tengo varias preguntas, pero entre ellas es una como personal. ¿Cómo pasa alguien de ser un ingeniero industrial a ser un literato? Pues pasa a través de los libros, porque a veces no parece que los ingenieros seamos lectores, pero ciertamente entre comillas. Sí, se supone que nos dedicamos a cosas más duras, pero desde siempre me gustó la lectura, y en la tradición más bien del pasado, donde todos los escritores tenían otras profesiones que no eran necesariamente la de las letras, no eran literatos desde jóvenes. Sabemos que Miguel de Cervantes fue soldado. Bueno, fue soldado, fue prisionero, fue recaudador de impuestos, fue muchas cosas, pero era un lector. Claro. Y a través de la lectura, sin importar cuál sea la profesión, uno se puede acercar a la escritura. No siempre, a veces los lectores son solo lectores. Y yo pensaba que yo iba a ser lector toda la vida, pero por ahí de los 30 años sentí que tenía algo que escribir. ¿Qué libros te detonan la escritura? Pues ya mencioné a Cervantes, y el principal que me hizo escribir fue Don Quijote. Don Quijote y una serie de libros de los que me empecé a enamorar, ya no como lector, sino que ya los empezaba a leer con otros ojos, con esos ojos de escritor. Y siempre me interesó el Siglo de Oro español. Me interesó la novela del siglo XIX, sobre todo la rusa, 19, principios del 20, y me interesaba mucho también toda la literatura antigua griega. Entonces, a partir de, sobre todo, lecturas clásicas, por supuesto, de autores latinoamericanos, me fui, digamos, puliendo esa habilidad de lector, la fui convirtiendo en una habilidad de escritor. Qué belleza. Eduardo Ruiz Sosa te hizo un perfil muy sensible, muy bello, desde una perspectiva de lector, y no relatando escribió esto, escribió el otro, no, sino desde una cuestión muy sensible. Eduardo Ruiz Sosa es también un escritor mexicano, y decía que había leído tus libros 20 años y que no tenía como que quería como quebrantar, digamos, esas lecturas haciendo un perfil normal, entre lo que llamaríamos normal, es decir, relatando historias cronológicamente y periódicamente. Y es en este perfil que él dice que tú tienes un rasgo que él lo llama la condición gremial de los personajes, y que se nota profundamente en esta última novela, que es El Ejército Ciego, porque son varios personajes, son muchas voces al mismo tiempo que se van conjugando en entender qué pasa con la ceguera de todo un ejército. Sí, el buen Eduardo Ruiz Sosa, que es un gran escritor mexicano, lo conocí en Culiacán. Él es de Culiacán, de esta tierra hostil y difícil. Y cómo son las cosas, porque él fue mi alumno una vez, y cuando me lo volví a encontrar es porque él se convirtió en mi editor. Entonces, y como editor, pues ha hecho lecturas muy cariñosas de mis obras, las conoce bien, y habla de esta condición gremial. Sí, sobre todo esta última novela
tiene esa característica de que se cuenta a varias voces, no como si cada uno diera su punto de vista de algo distinto, sino como si todos fueran un coro que estuvieran completando la novela, como si se estuvieran pasando la voz. Digamos que hay no es el caso de la novela, pero para poderlo imaginar, como si se juntaran los amigos de la generación. Exactamente, y es como ruidosa. Sí, porque empiezas a contar las historias que ya conocen, pero las empezamos a completar entre unos y otros, y a alguien le pedimos, tú cuenta de la parte de la profesora tal, porque tú eres el que la cuentas mejor. Y esta novela se cuenta así. El ejemplo que pongo es solo un ejemplo. Es lo porque no va de eso la novela. No, y apenas es un ejemplo para darnos una idea de cómo se va a contar la novela. Para mí, si eran conversaciones de taberna, los distintos narradores que empiezan a aparecer y van completando la historia son todos protagonistas de lo que les ocurrió a estos 15,000 hombres, porque la novela habla de una tragedia que le ocurre a 15,000 soldados, pero por supuesto no la cuentan 15,000 voces. Exacto. Sino, nunca los conté, pero digamos que son 20 voces. Esto retrata lo que acaba de decir David precisamente. En el año de 1014 DC, el emperador bizantino Basilio II venció al ejército búlgaro e hizo 15,000 prisioneros. Se quedó con ellos y tuvo una idea diferente a matarlos. En lugar de matarlos, les contó de 100 en 100, a 99 le sacó los 2 ojos y a uno dejó tuerto para que vaya guiando a los demás. Y así empieza, digamos, la novela relatando esto precisamente que pasa. Ahora, yo quiero entender un poco el tema de los ojos, de lo que tiene que ver de la mirada, porque es muy, o sea, hay una suerte de reírse de la mala suerte, pongamos de alguna manera, porque hay bromas de una tragedia y en un momento del inicio de la novela hay silencios también, silencios que no necesariamente presagian alguna cosa que no sabemos que va a pasar, es algo que va a pasar, y de ahí hay bromas entre estos prisioneros, y yo me ponía a pensar en la mirada, en cómo, a pesar de no tener ojos, ellos tenían mirada. ¿Cómo lo viste tú en la realización de estos personajes que tienen estas diversas características? Sí, primero comentar esto que dices. Este es un evento histórico que lo conocen muy muy bien en Bulgaria, pero para el resto del mundo ha quedado un poco oscurecido, y es que a 15,000 prisioneros les sacan los ojos, dejando uno de cada 100, o sea, se gana 99 y dejando un tuerto para que los lleve a casa. Y ¿cómo se puede contar esto con humor? Un poco con lo que hablábamos antes. ¿Quiénes son los narradores? Son los propios ciegos. Y el humor, muchas veces el humor negro, la ironía, parte de la propia tragedia. Yo estoy seguro que los ecuatorianos saben hacer bromas de sus tragedias. Sí, es nuestra especialidad, de hecho. Sí. Entonces, si yo tuviera uno de estos narradores omniscientes contando la historia, pues sería una tragedia detrás de otra. Exacto. Porque el narrador no tendría derecho a burlarse o a hacer chistes o bromas acerca de los personajes. Pero si está narrada por los propios hombres que quedaron ciegos, pues ellos tienen el derecho del mundo de jugar con su ceguera, de decir lo que quieran decir, de usar la ironía, de usar el humor, el humor también tiene una forma de fortalecerse, como burlarse un poco del destino para hacer sentir a tu enemigo que no te fue tan mal como él pretendía. Entonces hay muchos por qué puede salir este humor, y al final pues la idea era esto, que no se convirtiera en una tragedia, tampoco en una comedia, pero sí en una novela que nos dé oportunidad para reflexionar sobre la ceguera, para que estos personajes
tú le mencionas una mirada, y claro que la expresión mirada o la expresión ver va más allá de los ojos. Exacto. Entonces le podemos poner algún sinónimo, alguna forma de percibir, pero claro que tiene una forma de ver su nueva situación. Su mundo que antes tenía vista y ahora no lo tiene, se empieza a volver un mundo de palabras y de imaginación en buena medida. Ellos van marchando de vuelta a casa, van marchando por el bosque, se acercan al mar, entran al mar, y entonces ellos tienen que imaginar mucho de lo que no ven y tienen que jugar con eso que no están viendo, y de algún modo para mí esto se convirtió en una metáfora de la literatura, porque el lector ve palabras, pero no está viendo las imágenes, ni las acciones, ni los rostros, ni el ambiente, ni el bosque, ni el mar, no está viendo nada, solamente palabras. Y el lector es el que decide lo que va a imaginar. Y si tú lees la novela e imaginas una escena cuando los ciegos entran al mar, seguro que tu vecino, si la está leyendo, va a imaginar otra escena. Y por eso los ciegos terminan diciendo sobre los tuertos: ¿para qué les sirve a los tuertos su ojo si todos ven la misma cosa? En cambio nosotros, los ciegos, cada uno ve las cosas a su propio modo. En una época donde la literatura en primera persona, donde los relatos de este lugar común de yo tengo una vida para contar un libro, yo puedo hacer un libro de mi vida y no sé qué, un montón de cosas, Eduardo Ruiz Sosa dice otra cosa de la escritura de David Toscana. Parece que los autores son los personajes que la ficción reclama en el siglo XXI. Y me hizo pensar un poco en esta escritura en primera persona y en este deshacerse también de esa escritura en primera persona que hace David Toscana precisamente en esta novela para contar la vida de los demás, la vida de otros. Sí, aquí por supuesto tenemos la primera persona en singular y en plural, porque hay muchas cosas que le ocurren al propio narrador de manera individual, pero está muy presente un nosotros, porque pues nosotros que éramos 15,000 hombres, nosotros que marchamos, a nosotros que nos sacaron los ojos, entonces hay mucha necesidad de hablar de este nosotros, pero ni la primera persona en singular o plural no soy yo. Exacto. Porque creo que tu pregunta va por esa primera persona que a la vez es el autor. Exacto. Y creo que mi vida no es tan emocionante como para contarla. Y las vidas contemporáneas a veces no son tan interesantes, no son tan aventureras, no cruzamos mares en carabelas, ni vamos a pie al otro lado del mundo a ver qué vamos a encontrar. De algún modo mucha de la vida presente está resuelta, y tendría que ser algún personaje especial que sí vamos a encontrar, que nos interesa su vida. Su vida en forma de literatura, porque lo que más le interesa a los lectores y a la gente en general contemporánea es la vida ajena. Pero la vida de estos famosos, si se divorciaron, si no, si le dio una bofetada, si le dijo una grosería, todas estas frivolidades de la vida ajena, por supuesto que están hasta en las revistas que más se venden. Pero hablando de literatura, es mucho más difícil pasar la propia vida para que no solo tenga un interés, sino que tenga un significado más allá de lo que es mi vida. ¿Qué significa para otro lector? ¿Qué va a encontrar en esto? Además de una sucesión de anécdotas. Y yo me encantaría leer un libro de un contemporáneo en primera persona que de verdad tuviera esta densidad, esta fuerza. ¿Cómo te encantas de la historiografía, de todos estos personajes, de cómo se va construyendo, digamos, de estas narrativas que al fin y al cabo son crónicas extrañas, muy extrañas para nosotros,
pero que al hacer las literaturas se pueden leer en presente, como si hubiésemos estado ahí. Y yo creo que esa es una de las cualidades más hermosas que tiene la literatura, es decir, trasladarte y llevarte y hacer que el lector lea en presente. Sí, esto lo hacemos siempre en la literatura. No tengo que hablar de mi novela para mencionar esto, porque la literatura siempre ha sido, en la medida también que como lectores aceptemos el compromiso que se nos pone delante, es vivir esa vida, vivir otros tiempos, vivir otras geografías, vivir otra cultura, vivir otra lengua. Hay muchas cosas que distintas a nosotros que se puede vivir a través de la literatura. La mayoría de nosotros, por mucho que hablemos de que hoy el mundo y la guerra, no, los personajes de hace 1000 años, todos participaban en guerras, en batallas, y varias veces. Era la vida de aquel entonces. A nosotros, a la mayoría, nos toca ver la guerra con una distancia, y sí, espantarnos quizá, condenar, qué sé yo, pero no sabemos exactamente lo que es tomar una espada, una lanza, e irnos de frente contra el enemigo. Entonces, hay demasiadas experiencias que no vamos a vivir. Yo no he estado en prisión, pero por eso me acerco a leer novelas de prisión. Yo no he estado en la guerra, pero me encanta leer novelas de guerra. Y precisamente vamos a buscar ese mundo que no es el nuestro. A veces, digamos que con una dosis de realidad, y a veces pueden ser fantasías completas de historias interplanetarias o de viajes al pasado, presente, de cuestiones sobrenaturales que aunque no tengamos la posibilidad de vivirlas, sí tenemos la posibilidad de experimentarlas a través de la literatura, si es que el escritor las sugiere correctamente. Y esto es lo que nos fascina de la lectura, cuando, que es un tema muy complejo y sé que no lo vamos a tratar, cuando están bien escritas. Ah, sí, me gusta. Me gusta hacer ese discernimiento porque me permite pasar a la otra pregunta, y es el proceso de escritura de David Toscana. Siempre les hago esa pregunta porque si bien la idea tal vez no sea sacar un montón de escritores, porque tampoco es eso, pero sí que se entienda, digamos, los libros desde esta complejidad de entender que detrás de ellos hay un autor que se diluye prácticamente en el ejercicio de la lectura, y que está bien, que eso es algo que tiene que pasar, pero el ejercicio de la escritura va más allá que el de la imaginación que te has puesto tú, sino es un trabajo realmente el que se tiene que hacer detrás. Sí, el autor, salvo estas novelas autobiográficas, pues el autor sabemos que existe porque el nombre está en la portada. Pero una vez que nos metemos en la historia, nos tendría que haber un autor por ahí. Y la pregunta que yo pensé que íbamos a evitar, que el bien escrito, que por supuesto que es un tema complejo, pero al menos puedo hablar de que mis raíces vienen de muy en el pasado, mis raíces como escritor. Hay un libro que para mí siempre fue importante, que se llama Sobre lo Sublime, un libro de hace 2000 años, se llama Sobre lo Sublime, de un tal Longino, y él dice que debe tener la literatura. Y dice, las grandes obras, lo primero que necesitan es que hayan sido concebidas con una gran idea, que haya una gran idea detrás de esto. Y esto en parte tiene que ver con que no vamos a decir, voy a contarte la historia de un asesinato que ocurrió en tal lugar y que... No, porque la idea no es la anécdota, la idea es algo más allá. La idea es, voy a hablarte de una novela que tiene que ver con la venganza, que tiene que ver con la soledad, que tiene que ver con buscarle inútilmente el sentido a la vida,
que tiene que ver con el amor que no se consuma. Entonces, tiene que ver esta idea. Porque si la idea es descubrir al final quién fue el asesino, pues bueno, nos vamos a entretener, pero no es no es de lo que habla el Longino. Le decía al escritor, cuando escribas, piensa en la posteridad. Y cuando yo menciono esto, me dicen, ay, qué ridículo eres, si tú no sabes si tu novela dentro de 3 meses va a estar en una librería, ¿para qué piensas en la posteridad? Y digo, es que no estoy pensando que mi libro lo vayan a leer dentro de 1000 años. Estoy pensando en que mi libro tenga la capacidad para que lo lean dentro de 1000 años. Y si no lo leen, ni modo. Pero vas con una actitud. Vas con una actitud y vas buscando una prosa que tenga un significado. No, si tú lees mi novela, no está llena de presentismos, ninguna de mis novelas. Nunca te voy a hacer una alusión a una película, porque me parece que es colgar la novela de elementos muy frágiles. Y entonces había que pensar en la posteridad, y por supuesto que lo más importante que hay que ver en una novela es algo demasiado obvio, pero que a veces pasamos por alto, y que la literatura está hecha de palabras. Entonces, si vamos a ser escritores, tenemos que tener un trato con la palabra, tenemos que tener yo les digo a mis alumnos cuando los tengo, que me dicen, ¿qué libro debo leer? Y les digo, lean el diccionario. Y les parece un poco ridículo. Y les digo, es que todas sus herramientas, no todas, pero muchas de sus herramientas están ahí. Son tus herramientas de trabajo. Y van a saber lo que son palabras y que tenemos por ahí guardadas, pero que nunca utilizamos, y que a veces son las palabras justas. El lenguaje debe tener un significado poderoso, debe tener claridad, las frases deben tener ritmo. Entonces debe estar hecho de algo que antiguamente la literatura la ponían como una de las bellas artes. ¿Y por qué va a ser una de las bellas artes? Pues porque tiene que aspirar a la belleza, a lo estético. Y este es un tema que ahora sí que nos tardaríamos mucho. Claro. Y se consigue con muchas lecturas, se consigue con práctica, se consigue hasta cierto punto yendo a los talleres para tener una primera probadita. Yo le digo a los escritores que si van a un taller se queden una semana en el taller nada más, que no se puede enseñar más, y que los verdaderos maestros son los clásicos. ¿Cómo es David Toscana en un club de lectura y escritura? ¿Cómo es de maestro? Pues te voy a decir que soy muy malo, ya dejé. nunca he estado en clubes de lectura, pero sí durante algún tiempo di talleres literarios, y los di precisamente con esta idea. Me proponían talleres de estos que son fijos, o talleres que pueden durar meses, y yo siempre dije, yo doy talleres de una semana, y hablar de una semana son 5 días, son 5 sesiones. Dije, no creo que se pueda decir más de lo que se dice en 5 días. Y al final yo me fui decepcionando de los talleres. Creo que empezamos a crear la fantasía de que todos pueden ser escritores. Y hay talleres y talleres y miles de alumnos en talleres, y luego hay miles de gente que se autoedita, y los propios escritores nos empezamos a quejar de que se publica demasiado, y que ahora cualquiera publica. Y les digo, pues tú eres el que les hiciste creer que cualquiera puede publicar. Por eso yo hace años que dejé de dar talleres. Qué divertido. Ahora, la pregunta de cajón que no puede faltar, obviamente, ¿qué pasa con este Ejército Ciego y su llegada para ser considerado para el Premio Alfaguara? Pues ahí tengo poca información. La información que yo tengo es que un día envié mi novela al premio, y al paso de 3 o 4 meses
recibí una bonita llamada Y tú me quieres donde me decían que había ganado el premio. Es pasa muchas veces cuando metemos, porque he participado en muchos premios que no gano. Y me gustan los premios literarios hasta cierto punto, sobre todo los que gano, pero los premios literarios son una tradición de los antiguos griegos. Ya los dramaturgos griegos, Esquilo, Sófocles, Eurípides, los podemos leer hoy precisamente porque ganaron muchos premios en aquel entonces. Y desde entonces ha habido poetas laureados, ha habido premios, ha habido formas de reconocer el trabajo de un escritor. Y entonces sí, meter una novela, cruzar los dedos, tener cierta fortuna, porque cualquier jurado selecciona con gustos, y si la editorial invitó a 5 jurados, me tocó suerte, y si hubiera invitado a otros 5, quizá no estaríamos conversando aquí. Entonces uno siente que también cuando participa, metes tu novela y todo el tiempo estás pensando en razones por las que no vas a ganar, y ya cuando te dicen que no ganaste, te vienen a la cabeza todas las razones por las que deberías haber ganado. Pero estos son trucos mentales con que uno se está siempre justificando. Ahora, yo sí quiero que le digas, antes de despedirnos de esta entrevista que está súper divertida, pero ¿cómo hacer que las personas vuelvan a los clásicos? ¿Cómo hacer que las personas empiecen a leer? Porque ahorita además está de súper moda el tema de la Odisea por la película, y tal vez muchos vayan a leer a Homero, es lo que yo estoy pensando y aspirando, que vayan a leer ese poema épico. Pero ¿cómo llevar otra vez a la gente a leer estas obras que están encasilladas dentro de lo difícil, de lo complejo, de lo que ya no se lee, de lo que tal vez no me entretiene? En este mundo que vamos cada vez más rápido, y que incluso, digamos, la calidad de lo narrativo ha disminuido, y hay que decirlo así, o sea, las series ya no son lo mismo que eran antes en calidad narrativa, y tal vez los libros pase lo mismo. ¿Cómo regresarlos a los clásicos? Por supuesto, no lo sé. Si lo supiera ya lo estaríamos haciendo, porque claro que se hacen esfuerzos y al final no llegan a mucho. Es triste que sí ocurra que la gente va y ve una película que seguramente será muy simplona, que no tiene mucho que ver con el original, y que algunos se van a animar a leerlo. Entonces, si tiene la película esta consecuencia, que bueno. Pero finalmente la literatura no es algo que está de moda. El mundo no está hecho para las palabras. Todavía hace algunas generaciones se iba a los cafés a conversar, y ahora los cafés tienen música y tienen pantallas y todo con tal de que nadie converse. Entonces estamos delante de un mundo hostil para la literatura. Las editoriales, que deberían estar de nuestro lado, parece que empiezan también a jugar con el enemigo, a simplificar las cosas, a crear mercados fáciles, y confiamos más en los libreros que en los propios editoriales. Los libreros son los que finalmente sí tienen contacto con el lector. Así es. Los editores no. Los editores hablan de una cosa que se llama el mercado. Ajá, y la distribución. Y la distribución, y tienen estas cosas grandilocuentes. Ajá. Y el librero sí tiene algo que llama lector. Ajá. Entonces, la próxima vez no me invites a mí, podemos traer a nuestros amigos de Mr. Books, y ellos van a saberme mejor. Pero sí hay que quitar esta fantasía de que los clásicos pertenecen al pasado y que tienen un lenguaje difícil. El Quijote está en juicio porque es un español que ya no entendemos. Esa es una mentira, está en un español bastante claro, y todos esos guiños, que son los que ya no utilizamos, son precisamente los que le dan la riqueza
¿Por qué no queremos descubrir algo? La lectura es descubrimiento, pues vamos a descubrir también algo de nuestro lenguaje, algo de este español, estas metáforas que no son las que usamos cada día, esta monotonía de la lengua que no es la que usamos todos los días, pues también vamos ahí a la literatura para eso, no solo para que nos cuenten historias, sino para enriquecer el lenguaje, y cuando enriqueces el lenguaje, enriqueces el cerebro. El cerebro está hecho de palabras, de diálogos con uno mismo. Entonces, si nadie nos escucha, al menos vamos a dialogar con los libros, vamos a dialogar con nosotros mismos, y cualquiera se da cuenta que hay una diferencia entre el que lee 25 libros al año y el que ve 200 películas al año. El que lee 25 libros al año se le nota en cómo habla, en cómo piensa, cómo decide y muchas otras atributos de la inteligencia. Y las películas, pues uno las puede ver después de leer, pero si uno solo ve películas, pues como a Don Quijote se le va a secar el cerebro. Y se va a volver loco. Muchísimas gracias, David Toscana, escritor mexicano, el último premio Alfaguara de novela 2026, que visitó este país, que está aquí en el Ecuador, gracias a que Mr. Books lo ha traído para que converse con sus lectores, y ojalá te vaya muy bien en este encuentro que vas a tener con los lectores, porque yo me imagino que eso también es otra experiencia, que no, tal vez no sea una retroalimentación, pero sí sea un diálogo entre quienes ya han tenido tus libros en las manos. Pues sí, vamos a tener un diálogo y sobre todo esta belleza que tiene para mí ser escritor, que me hace visitar lugares que no los tenía yo en mi geografía turística, pero sí en mi geografía literaria. Y gracias a Mr. Books por la invitación para venir a Quito. Ecuador. Y a Guayaquil también, claro, en Quito y en Guayaquil. En Quito en Mr. Books, en Mall del Jardín, y en el Mall del Sol también, David Toscana. Muchísimas gracias por lean, por favor, vayan a adquirir el libro, El Ejército Ciego, y léanlo porque de verdad hay un montón de ruidos pequeños y susurros y murmullos y silencios, y hay mucho humor extraño también, y hay cosas muy sacadas, digamos, de los sentimientos normales que podríamos pensar que pueden tener personas que recién han sido violentadas y sacadas los ojos. Es una contradicción muy bella El Ejército Ciego, así que vayan a leerlo. Muchísimas gracias por haber estado en esta libroteca. Pues feliz de estar aquí. Nos damos una pausa pequeñita en este capítulo 62 de este gran libro que estamos escribiendo junto a ustedes.